Buen día, qué gusto me da que esté usted aquí con nosotros. Estamos en la cuarta semana estudiando estos devocionales en esta serie sobre Santiago. Estamos hablando de una fe práctica, una fe en activo, una fe congruente, como usted le quiera llamar. Pero aquí lo importante es que estamos viendo cómo se conjuga el creer, el tener fe con la vida en activo, que no es nada sencillo, ¿verdad? Y Santiago nos está continuamente retando a ver cómo podemos llevar y conjuntar esta parte. Y bueno, hoy me encantaría saber si está siendo de bendición este tiempo para usted, el tiempo que usted está invirtiendo en escuchar estos devocionales, en leer su Biblia, en acompañarnos en la lectura de estas pequeñas porciones de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir con Santiago 2, vamos a terminar esta parte y Santiago sigue hablando de la fe, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 17, con esto terminamos la semana pasada, vamos a leer del 17 al 20, pero quiero que me acompañe un poquito, vamos a retomar lo que leímos la semana pasada. Y dice Santiago, dice, versículo 17, capítulo 2, dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora, era un tema, o sea, ¿cómo que una fe inútil? Mire, esto es algo así como, no sé, nos dicen mucho, ¿no? Coma frutas y verduras, ¿no? Y dices, bueno, sí hay que comer frutas y verduras, pero también nos han dicho, si usted come frutas o verduras que están sobrecocidas, pues entonces, aunque sean frutas y verduras que de manera natural son sanas, sobrecocidas, pues ya no cumplen su función. Bueno, algo es así, similar. Si la fe no está produciendo resultados, no está dando acciones congruentes con lo que usted cree, es como una verdura sobrecocida. Entonces ya no es inútil, ya no sirve para nada. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 18 dice, ahora bien, alguien podría argumentar, alguien podría decir, porque aquí Santiago está haciendo una alineación entre tener fe y tener acciones correspondientes a la fe. No nos perdamos en esto. Dice, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, y es real. Usted y yo conocemos gente que tal vez puede ser atea, que no tiene ningún tipo de dogma de fe, cero espiritualidad, pero tal vez no es mala. Es gente que no mata, es gente que no roba, es gente que no hace daño, que tiene buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Aquí está tratando de contraponer esta parte. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería!, dice Santiago. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Híjole, esto está fuerte y tal vez un poco complejo de entender. Porque aquí Santiago nos dice, fíjense, no es solo un tema de creer, y lo pone el dedo en la llaga. Dice, ¿tú crees que por tener fe o por creer es suficiente? Y lo pone bien clarito y peladito en la boca. Los demonios creen y tiemblan, y creen en Dios. Y saben que existe y le conocen por nombre. De hecho, hay una porción en la Biblia como tal, ¿no? Que los demonios dicen, no, es Jesús, vaya. O sea, salen corriendo, ¿no? Hay otra porción en la Biblia, ¿no? También donde los demonios reconocen el nombre de Jesús y salen corriendo. Por eso aquí Santiago dice, no solo se trata de creer, no solo se trata de en un momento dado usar esta frase que para los latinos, para los mexicanos es muy común, como decir, es solamente darse golpes de pecho. Porque dice, pues de golpes de pecho, pues también los demonios creen y tiemblan. Se trata de que la fe que usted y yo profesamos sea congruente con las acciones que usted y yo tenemos. Porque mire, yo también conozco gente que tiene fe en la fe. ¿Usted no conoce gente que tiene fe en la fe? Yo conozco gente que cero espiritualidad, tal vez no creen en Dios, pero tienen fe en la fe. Y no va por ahí, es un tema que va conjunto. También la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. Y esto es algo a lo que Santiago está poniendo el dedo. Y es algo que usted y yo necesitamos entender. Porque yo puedo tener fe, ¿qué le gusta? En la madre naturaleza, en el universo, en las estrellas. Y esa es fe, ¿sí? Pero no es fe en Dios. No nos confundamos. Esa es la fe a la que en este momento el apóstol Santiago le está llamando una fe inútil y una fe muerta. Esa no es una fe que me va a servir para acercarme a Dios. Si yo me quiero acercar a Dios, pues yo necesito tener fe en Dios.
No hay de otra. Jesús fue muy claro cuando vino aquí en la tierra. El camino, la verdad y la vida. Y Jesús fue claro y dijo, no hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y usted puede decir, pero yo tengo mucha fe en tal o cual cosa. Pues sí. Y yo conozco mucha gente con mucha fe genuina y gente buena genuinamente, porque yo conozco mucha gente buena genuinamente. Pero aquí Santiago nos dice, híjole, esa fe tal vez puede ser inútil, porque Jesús fue muy claro cuando vino aquí sobre la faz de la tierra y dijo, para acercarse a Dios necesitamos del tipo de la fe que Dios ha estipulado. Litza, ¿y qué fe es esa? Dice Romanos, y Pablo nos las enseñó y dice, la fe que construye un camino hacia Dios es la fe que viene por el oír, por leer y por conocer la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente buena que tal vez tiene intención de acercarse a Dios, pero tal vez en esa intención ha construido una imagen incorrecta de lo que es Dios. Y a mí me queda claro, ¿no? Tal vez de chica, tal vez a usted mismo le enseñaron que Dios era un señor viejito, barbón ahí, medio enojón, que si te portabas mal te regañaba, ¿no? Y fíjese que Dios es todo lo contrario. Por eso es importante que su fe y mi fe sea una fe construida en la verdad de la palabra de Dios. ¿Me acompaña a orar? Señor, gracias, Padre. Gracias porque tenemos al alcance de nosotros tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte como tú eres leyendo tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que no es un tema de tener fe en la fe. Es un tema, Señor, de poner nuestra fe en acción. Sí, ciertamente para responder con buenas obras, para responder con buenas acciones, para responder congruentemente como nosotros creemos. Gracias por lo que aprendemos en tu palabra. Gracias por lo que Santiago escribió y gracias por lo que seguiremos aprendiendo en estos devocionales. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.